En el extremo oriental de la Sierra Nevada, donde el viento arrastra polvo fino como harina, y el cielo tiene una claridad que corta, hay un camino de tierra que termina en un pueblo detenido en el tiempo. Se llama Bodhi. A primera vista parece un decorado. Casas de madera reseca, techos de chapa, un campanario, un puñado de calles que se pierden en la aridez. Pero apenas bajas del auto, entiendes que no es un museo de cartón. Es una presencia. El aire suena distinto. Las puertas que aún se sostienen crujen como si saludaran, y la luz del desierto le saca brillo a clavos, botellas y herramientas que todavía descansan donde alguien las dejó. Aquí, dicen, rige una ley no escrita que aprendieron los guardaparques, los locales y los curiosos. No te lleves nada, no una piedra, no un clavo, no un trozo de losa. No por capricho, sino por una maldición tan famosa como el polvo que se mete en los zapatos. A quienes desafían esa regla, la mala suerte les cae encima con un orden casi literario. Y lo peor no es lo que se llevan, sino lo que se llevan consigo. Para entender por qué un pueblo puede convertirse en aviso, conviene rebobinar hasta los hallazgos de oro que encendieron el mapa. A finales de la década de 1850, buscadores empujados por la fiebre dorada subieron por estas lomas. Uno de ellos, cuyo apellido dio nombre al asentamiento, no alcanzó a ver el boom. Una tormenta lo sorprendió. El invierno hizo lo suyo, y el pueblo heredó un nombre sin su dueño. La fiebre llegó después, con un golpe de suerte en el subsuelo, y la certeza de que aquí había lo suficiente para levantar una ciudad en medio de la nada. En menos de una generación, Bodhi pasó de ser un campamento polvoriento a un hervidero de hombres, mujeres, familias, mineros, comerciantes, músicos de salón, tahúres, predicadores y buscavidas de todo tipo. Los que saben de números hablan de miles de habitantes y de un catálogo de salones que haría palidecer a ciudades más grandes. El resultado fue el clásico paisaje del oeste tardío. Una calle principal con fachadas de madera alineadas como dientes, una escuela con sus pupitres en fila, una iglesia que intentaba poner orden moral, un cementerio que crecía con una velocidad que nadie quería admitir, un barrio de luces rojas y un sector chino con su propio ritmo y sus propias historias. Bodhi se hizo famosa y temida a la vez. La riqueza se mezclaba con el peligro como el polvo con el sudor. Las noches tenían música de piano, risas y discusiones que a veces terminaban con alguien en el suelo. Se trabajaba a la intemperie y bajo tierra, se bebía fuerte, se amaba rápido, se rezaba bajito. En esa mezcla hubo grandezas y horrores. La vida cotidiana dejó huellas que hoy siguen ahí. Latas vacías, botellas con etiqueta descolorida, una cuna torcida apoyada contra una pared, periódicos que quedaron como hojas de otoño en un mostrador, una pala arqueada recostada en la esquina de un granero, un abrigo olvidado en el respaldo de una silla. Bodhi, con sus casas abiertas y sus ventanas sin vidrio, parece una foto que alguien no terminó de revelar. Por eso su política de conservación se llama arresto del deterioro. No reconstruir, no barnizar recuerdo, no inventar pasado, solo sostener lo que queda para que siga diciendo. En ese contexto, cada clavo es una palabra, cada piedra es una línea de diálogo, cada botella es una pausa. Y tocar esa puntuación, aunque parezca pequeño, altera el texto completo. La bonanza no duró para siempre. Las minas, que al principio escupían oro como si no hubiera mañana, empezaron a volverse caprichosas. Hubo incendios, hubo inviernos brutales, hubo un lento agotamiento del filón y un rápido agotamiento de la paciencia. La electricidad llegó para empujar a los molinos y, aún así, los años hicieron su trabajo. La población se fue achicando como una fogata al amanecer. Las casas quedaron vacías, pero no del todo. Los que partieron dejaron cosas que no valía la pena cargar y cosas que dolía demasiado llevarse. Un día, la calle principal ya no tuvo banda, la escuela se quedó sin voces, y la iglesia aprendió a rezar sola. Desde entonces Bodhi fue pueblo fantasma en el sentido literal y en el simbólico.
Pararte hoy en medio de esa calle es una experiencia curiosa. No hay tanto silencio como crees. El viento hace vibrar los alambres, las planchas de zinc se quejan con un zumbido grave. Una puerta bate 2 veces por una corriente invisible. El polvo se levanta y vuelve a caer como si respirara. En el interior de las casas, el tiempo se quedó a mitad de camino. Sobre una mesa hay platos. En un estante una fila de frascos con restos de etiqueta. En un dormitorio una cama de metal con su colchón vencido. En la escuela pupitres con pizarrillas que aún guardan trazos. Ese inventario cotidiano despierta una tentación que confirma nuestra peor parte civilizada. Levantar algo y meterlo en el bolsillo. Un clavo. Un vidrio de botella de un azul imposible. Una moneda sin brillo. Un pedazo de cerámica con dibujo. Ahí comienza la maldición. No hace falta que nadie te vea. No hace falta que lo presumas. Basta con cruzar el umbral de Bodhi con un objeto en el bolsillo para que, según cuentan, comience un guión que siempre desemboca en el mismo lugar. Devolvérselo. Los guardaparques lo aprendieron a la fuerza. Un día empezó a llegar correo con remitentes de todas partes. El sobre traía dentro un objeto pequeño y una carta. Algunas eran breves, otras largas. Todas tenían el mismo tono. Disculpa, vergüenza, desesperación. Me llevé esto. Desde entonces todo me sale mal. Perdí el trabajo. Choqué el auto. Me enfermé. Se me rompió la lavadora. Se me apagó la casa. Discutí con quien menos debía. No duermo. No puedo. Devuélvanlo por mí. Perdónenme. A veces había un dibujo de la casa donde el ladrón involuntario había tomado el objeto, como si querer ubicarlo en el mapa del pueblo hiciera más exacta la reparación. Otras veces incluían la fecha y la hora, como si nombrar el momento detuviera el hechizo. En algunos casos la carta se escribía en plural. Lo tomamos entre varios, por favor, ayúdennos. El parque creó sin plan una especie de altar administrativo de arrepentimientos. Una caja o un estante donde descansan, con su papelito, las pequeñas cosas que viajaron y regresaron. Podría decirse que todo eso es psicología, que quien roba un trozo de historia carga con una culpa, que se disfraza de mala suerte, que la mente busca patrones donde solo hay caos, que la vida siempre tiene rachas, y cuando coinciden con un acto indebido, todo encaja. Podría decirse, y no estaría del todo mal, pero hay cartas que no hablan de culpa, hablan de miedo. Miedo a una presencia que parece seguirte a casa, a un ruido que no suena como ruido de casa, a un sueño que se repite con la misma escena, a un accidente que ocurre con precisión improbable. Los que trabajan aquí aprendieron un gesto práctico: responder con calma, aceptar el objeto, agradecer la devolución y, cuando se puede, devolver la pieza al sitio del que salió, no por superstición, sino por respeto a la historia. Si de paso se aplaca una maldición, mejor. La leyenda tiene variaciones. Hay quien asegura que la mala suerte no es inmediata, que la cosa duerme hasta que el visitante se olvida y entonces empuja la ficha exacta para que todo caiga. Hay quien sostiene que no funciona con quien toma algo por necesidad, sino con quien toma por capricho. Hay quien cuenta que la maldición no se detiene al devolver, sino que exige disculpa privada, en voz baja, al pie de la casa de donde salió el objeto, como si el pueblo quisiera oír ese perdón con sus maderas viejas. Hay quien, aun sabiendo que todas las leyendas tienen algo de manufactura humana, prefiere no tentar al diablo y deja todo como está. La mayoría elige la prudencia. Esta ciudad no pertenece a nadie y nos pertenece a todos. Lo que late aquí, sea simple memoria o otra cosa, merece que no lo desarmemos. Bodhi no es solo la maldición. Es también un catálogo de presencias que los visitantes describen con un respeto extraño. En la escuela, algunos dicen haber oído murmullo de niños donde no hay nadie, y un golpe de tiza contra madera que podría ser cualquier cosa, pero que, repetido, se vuelve un signo. En un salón, bajo una lámpara que ya no enciende, ciertos pasos suenan con ritmo distinto, como si la madera hubiera aprendido la pisada de alguien y la repitiera en homenaje.
En una casa cerca de una ventana, hay quien sostiene haber olido perfume dulce, una fragancia fuera de época que dura lo que dura un suspiro. En el hotel de la esquina, por las noches sin luna, se ha escuchado piano sin piano, una cuerda que vibra sola, dos notas que se persiguen y se disuelven. No son grandes apariciones, son pequeñas costumbres de un lugar que no renuncia a tenerlas. Y en el cementerio, que respira junto al pueblo como un pulmón paciente, hay quien se detiene ante una estela de mármol con talla de un ángel que parece mirar de verdad. La brisa hace el resto. Hay historias más ásperas que se cuentan bajito. Un tiroteo que se volvió leyenda, una taberna que cambió de dueño en una noche, una explosión que convirtió el cielo en una antorcha, un invierno que obligó a elegir entre quemar muebles o perder dedos. Las casas escucharon decisiones que ahora nos parecerían brutales y gestos de humanidad que compensaban tanta aspereza. En esa tensión, el pueblo se hizo carácter. Por eso nos sorprende que la ley no escrita como un juramento provenga de aquí. No te lleves nada. Es una manera de decir no robes, claro, pero también es un código para la relación con lo invisible. Si el sitio guarda sus historias con tanto empeño, lo mínimo que podemos hacer es no romperle las frases. La maldición de Bodhi opera como una educación. En un mundo que quiere tocarlo todo, exhibirlo todo, llevarlo a casa todo, obliga a mirar. Cuando caminas por la calle principal y ves, a través de una ventana, un plato con el borde astillado, no es un souvenir, es un testigo. Cuando encuentras en el suelo un clavo oxidado, no es un amuleto para tu escritorio, es la última nota de una pared que ya no está. Cuando te tienta un trozo de vidrio verde que la arena pulió durante décadas, no es una piedra linda, es el ojo de una botella que contó noches y risas. Dejar eso donde está no solo preserva el conjunto, honra a quienes aquí vivieron y a quienes aquí murieron. Y si además te ahorra cartas de disculpa, mejor. Hay episodios casi cómicos dentro de lo trágico. Un turista se llevó 2 piedras, una en cada zapato, no para robar, sino para probar. Lo contó en una carta que llegó con una sonrisa que se le notaba en la tinta. Dijo que después de eso, perdió la llave del coche 3 veces en una tarde, que se le voló la gorra, que pisó un charco inexistente y que al llegar al hotel encontró en el bolsillo una de las piedras que creía haber tirado. La devolvió por correo junto con la otra y añadió que posiblemente todo fuera casualidad, pero que prefería no discutirlo con Bodhi. Otro relató que tomó una pieza de vajilla como quien toma una concha en la playa y que en la ruta de regreso pinchó 2 neumáticos a la vez por un alambre imposible. Juró que nunca había escrito una carta de disculpa y esa fue la primera. Lo curioso, dicen, es que cuando las piezas regresan y el papel se lee en voz alta, el pueblo parece recuperar una temperatura normal, como si cada objeto fuera un pequeño ladrillo que vuelve a su sitio. Aun si eliges no creer nada de esto, la experiencia tiene su valor. Caminar por Bodhi te obliga a usar otros sentidos. El ojo se acostumbra a la madera vieja y empieza a detectar matices de color que no sabías que existían, grises, ocres, tostados. El oído distingue los palos de la techumbre del canto de una chapa. La piel aprende que el viento del altiplano tiene capas. El olfato reconoce polvo, resina, óxido, una nota apagada de carbón. La memoria toma apuntes sin pedir permiso. A la hora del cierre, cuando la luz se recuesta en los tejados y las sombras de las casas se estiran hacia el oeste, el pueblo se encoge en un silencio inaudible que no asusta, pero pide respeto. Es el momento en que más claro se entiende la frase: no te lleves nada. No rompas el pacto. Hay también un lado práctico que conviene mencionar. En parques como este, cada objeto fuera de lugar complica la historia. Los arqueólogos leen el suelo como un libro. Una botella caída al pie de una puerta cuenta una cosa. La misma botella desplazada 10 metros cuenta otra. Por eso los guardaparques, cuando reciben un envío con arrepentimiento, agradecen pero también se duelen. Cada pieza que vuelve fuera de contexto es un renglón movido.
Aún así, la devolución alivia, no solo porque quizá detenga la mala suerte, sino porque repara una confianza. El visitante que vuelve a enviar lo que tomó, vuelve también a comprender de qué se trata la visita. Hay quienes preguntan si la maldición castiga también a los que toman fotos o graban videos. La respuesta tranquila es que no. Mirar no roba. Contar no roba, si se hace con respeto. El problema empieza cuando la mano se queda con lo que no le pertenece. La leyenda funciona como una frontera ética tan precisa como la línea que separa dentro y fuera. En Bodhi, esa línea es de madera y aire. Cruzas una puerta y estás adentro de otra época. Sales y regresas a la tuya. Llevarte algo es confundir las dos y decirles a ambas que te pertenecen. El pueblo responde recordándote que no. Si alguna vez decides venir, hay un modo de hacerlo que armoniza con el lugar. Llega temprano, camina despacio, escucha más de lo que hablas. Entra en silencio a las casas que permiten entrada con guía. Asómate con cuidado a las que solo se miran desde afuera, saluda con la cabeza a quienes descansan en el cementerio, aunque no los conozcas. Si algo te tienta, fotografía. Si algo te llama, mira 2 veces. Si algo parece hablarte, baja la voz. Y cuando te vayas, deja el pueblo como lo encontraste, solo con tus huellas en el polvo, que el viento se encargará de borrar. La maldición al final es una forma elegante de pedirte lo que deberíamos hacer sin necesidad de sustos. Antes de despedirnos, volvamos un segundo a la imagen con la que empezamos. Un camino de tierra, casas reseca, un cielo altísimo. Imagínate cerrando la puerta del auto, levantando una pequeña nube al arrancar, mirando por el espejo la calle que se aleja. No te llevas un clavo, no te llevas un vidrio, no te llevas un trozo de losa, te llevas otra cosa que pesa y no pesa. Un aprendizaje, una disciplina, un respeto. Si escuchas la historia de alguien que no obedeció la regla y tuvo que devolver por correo lo que tomó, no lo juzgues. Quizá también aprendió. Y si alguna vez, en otra ciudad, en otro mercado de antigüedades, ves una botella igual a las que viste aquí y la mano se te mueve sola, recuerda el polvo de Bodhi, la puerta que batió 2 veces sin viento, el piano que no estaba y sin embargo sonó, la letra temblorosa de un papel que viajó cientos de kilómetros para volver a casa. Recuerda, sobre todo, la simpleza poderosa de esa frase que vale para pueblos, para casas viejas y para personas. No te lleves nada, porque a veces lo que te llevas no cabe en un bolsillo, y a veces lo que dejas es la única forma de escuchar lo que un lugar vino a decirte.